El cuerpo humano utiliza tres tipos de transporte. 1. Kilomicrones y otras lipoproteínas plasmáticas en los que los triglicéridos son transportados en gotículas de lípidos recubiertos por proteína. 2. Ácidos grasos unidos a albúmina sérica y 3. Cuerpos cetónicos. Estos tres vehículos se utilizan en proporciones variables para transportar energía en el torrente circulatorio por tres rutas. Una es el transporte de kilomicrones de los triglicéridos de la dieta, a través del cuerpo desde el intestino y después de la absorción. Otro es el transporte de energía obtenida de los lípidos modificados o sintetizados en el hígado y distribuidos al tejido adiposo para su almacenamiento o a otros tejidos para su utilización. La mayor cantidad de lípidos contenida en la sangre se encuentra en forma de triglicéridos presentes en las diversas lipoproteínas. Las lipoproteínas plasmáticas se sintetizan tanto en el intestino como en el hígado y son un grupo heterogéneo de complejos lípido-proteína compuesto por diversos tipos de lípido y apoproteínas. Los dos tipos de transporte más importantes son los kilomicrones y la VLDL por contener cantidad elevada de triglicéridos. Los kilomicrones se forman en el intestino e intervienen en la absorción y transporte de triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles. El hígado sintetiza VLDL y los ácidos grasos de los triglicéridos en estos son captados por el tejido adiposo y otros tejidos. En este proceso, las VLDL se convierten a LDL. Las apoproteínas desempeñan papeles funcionales en la modificación de la actividad enzimática durante el intercambio de lípidos entre las lipoproteínas y los tejidos. Otros actúan como sitios específicos de reconocimiento de receptores de la superficie celular. La lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos de las lipoproteínas plasmáticas. Está localizada en la superficie de las células endoteliales. Hidroliza los ácidos grasos de los tri- y diacilgliceroles presentes en la VLDL o en los kilomicrones. Para activar este proceso se requiere de la ApoC2. Los ácidos grasos liberados pueden ser captados por las células y oxidados a través de la beta-oxidación para proporcionar energía. Las lipoproteínas constituyen el vehículo mediante el cual se transporta el colesterol y los ésteres de colesterol. Por ejemplo, la VLDL lo lleva a diversos tejidos que lo requieren para la estructura membranal o para síntesis de hormonas y esteroides. Además, el colesterol que transporta la VLDL al hígado regula la velocidad de la síntesis hepática del colesterol. La HDL transporta el exceso de colesterol desde la periferia al hígado, en donde se puede excretar a través de la bilis, ya sea en forma de colesterol o de ácidos biliares. Este proceso se denomina transporte inverso del colesterol. El colesterol de la membrana plasmática y de las lipoproteínas plasmáticas destinado para su transporte al hígado se esterifican a un ácido graso mediante una reacción catalizada por la lecitina-colesterol aciltransferasa, la cual se produce principalmente en el hígado y está unida a la HDL en el plasma. Es activada por la ApoA1, la cual también es un componente de la HDL. La proteína transferidora de ésteres de colesterol transfiere el éster de colesterol a la VLDL o a la LDL. Los macrófagos poseen receptores específicos que reconocen los kilomicrones residuales, los internan y los degradan para utilizarlos como combustible celular y componentes estructurales. Reconocen el componente ApoE de los kilomicrones residuales. Una parte de la LDL es captada mediante receptores no específicos que se encuentran en ciertas células. La HDL se sintetiza principalmente en el hígado y en menor cantidad en el intestino. Tiene la función específica de actuar de reserva para la ApoE y la ApoC2. Regula el intercambio de proteínas y lípidos entre diversas lipoproteínas de la sangre. Las partículas de HDL donan ApoE y ApoC2 a los kilomicrones y a la VLDL. Cuando los triglicéridos se han degradado de forma extensiva y los kilomicrones y las VLDL se han transformado en LDL y en kilomicrones residuales, la ApoE y la ApoC2 vuelven a la HDL. Los kilomicrones desprovistos de triglicéridos se conocen como kilomicrones residuales que se eliminan mediante receptores específicos. La ApoB48 se produce en el intestino y se sintetiza en el transcurso de la digestión de grasas en el intestino delgado y entra en la circulación cuando los kilomicrones portadores de triglicéridos y ésteres de colesterol se secretan a la sangre. La ApoB100 se sintetiza principalmente en los hepatocitos cuando el hígado está produciendo VLDL para su secreción a la circulación. La VLDL adquiere los ésteres de colesterol durante la síntesis y transporte en el hígado, así como de la HDL plasmática. La transferencia de ésteres de colesterol desde la HDL a la VLDL es facilitada por la proteína transferidora de ésteres de colesterol, la cual también transfiere ésteres de colesterol a la LDL.
El corazón es un órgano de bombeo constituido por dos unidades. La mitad derecha bombea sangre hacia los pulmones, donde ocurre la depuración de CO2 y la captación de oxígeno. En la parte izquierda se bombea sangre hacia los tejidos periféricos. El ciclo cardíaco consta de la fase de relajación o diástole, en la cual el corazón se llena de sangre, y de la fase de contracción o sístole, durante la cual se expulsa la sangre contenida en los ventrículos. Ocurre una despolarización por aumento de la concentración de calcio en el citosol, a partir del medio extracelular y principalmente a partir del retículo sarcoplásmico, espacio donde se acumula calcio asociado a calcio estrinal. Este incremento de calcio es el efecto detonante de la sístole, ya que se difunde rápidamente hacia las sarcómeras asociándose con la troponina, lo cual impide que esta proteína ejerza su actividad represora sobre la contracción, y en consecuencia se genera la deslización de la fibra de actina sobre la de miosina, lo que acorta la sarcómera y se genera la contracción muscular. Se genera una repolarización determinada por el regreso de la concentración de calcio citosólico a su valor original por acción de bombas de calcio presentes en el sarcolema y el retículo sarcoplásmico, con lo que se libera la interacción entre actina y miosina y se produce la relajación de la sarcómera. La célula cardíaca utiliza fuentes de energía principalmente provenientes de los ácidos grasos, seguidos de otras como la glucólisis anaerobia, fosfocreatina y cuerpos cetónicos. En la matriz mitocondrial ocurre el ciclo del ácido cítrico por medio del acetilcoenzima A. En esta ruta se generan NADH y FADH que transfieren su hidrógeno a la cadena respiratoria, con lo cual se activa un mecanismo complejo que concluye la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico con la participación de la ATP sintasa. La mayor parte del acetilcoenzima A se oxida en la mitocondria. Se deriva del catabolismo de ácidos grasos, los cuales son aportados por la sangre, en donde se encuentran como ácidos grasos libres o como triglicéridos, formando parte de los kilomicrones y de las LDL. Estos requieren la hidrólisis de sus triglicéridos por medio de la lipasa lipoproteica, y una vez libres son captados por los cardiomiocitos, formando complejos con las proteínas asociadoras de ácidos grasos. Para que estos sean catabolizados, requieren su activación para generar sus derivados acil-CoA y puedan ser internados en la matriz mitocondrial. Estos son unidos por medio de las proteínas asociadoras de acil-CoA, pueden ser oxidados o formar triglicéridos de almacenamiento. La membrana interna de las mitocondrias presenta un translocador de los derivados de acilcarnitina catalizado por la enzima carnitina palmitoyltransferasa 1. La proteína carnitina acilcarnitina translocasa introduce el derivado y la carnitina palmitoyltransferasa 2 revierte la reacción catalizada por la CTP1. El catabolismo de los derivados acil-CoA tienen que pasar por la beta-oxidación. La mayor parte de la energía del ácido graso original se encuentra contenida en la acetilcoenzima A, debiendo ser catabolizada a través del ciclo de Krebs para que finalmente su energía sea captada como ATP. El corazón también utiliza la glucosa y el lactato como fuente de energía. La glucosa se incorpora por el transportador GLUT4 en presencia de insulina. El catabolismo de la glucosa pasará por medio de la glucólisis para generar piruvato. Posteriormente, el piruvato es descarboxilado oxidativamente en acetilcoenzima A, que se dirigirá al ciclo de Krebs. El lactato es el producto de la glucólisis en condiciones de deficiencia de oxígeno y se forma en el espacio citosólico a partir del piruvato mediante la lactato deshidrogenasa. Cuando existe una intensa lipólisis, los ácidos grasos son captados por el hígado, que transforma el excedente de acetilcoenzima A en cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Estos van a ser liberados por la circulación para ser captados por el tejido cardíaco. En el metabolismo energético del corazón interviene la fosfocreatina, que cede su grupo fosfato al ADP para formar ATP, catalizada por la creatina fosfocinasa. La fosfocreatina se forma a partir de creatina y ATP durante el periodo de satisfacción energética. El hígado juega el papel principal en la regulación de los niveles de colesterol porque expresa la mayoría de los receptores LDL corporales. Es el sitio principal de la conversión del colesterol en ácidos biliares y tiene el nivel más elevado de actividad de hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Cuando se reduce la cantidad de colesterol en la dieta, se incrementa la síntesis de colesterol en el hígado y en el intestino para satisfacer las necesidades de los restantes órganos y tejidos. El colesterol sintetizado de nuevo es transportado donde el hígado y el intestino mediante la VLDL y los kilomicrones a los tejidos periféricos. Cuando aumenta la cantidad de colesterol en la dieta, se suprime casi totalmente la síntesis de colesterol en hígado e intestino. Así, la velocidad de síntesis de nuevo de colesterol está en relación inversa a la cantidad de colesterol que el cuerpo ingiere por la alimentación.
El riesgo de desarrollar aterosclerosis es directamente proporcional a la concentración plasmática de LDL colesterol e inversamente proporcional a la de HDL colesterol. La aterosclerosis es un trastorno de la pared arterial caracterizada por la acumulación de ésteres de colesterol en las células procedentes de la línea monocito-macrófaga, por la proliferación de células del músculo liso y por fibrosis. La primera anormalidad es la migración de los monocitos sanguíneos hacia subendotelio de la arteria. Una vez ahí, estos se convierten en macrófagos y acumulan ésteres de colesterol procedentes de la LDL plasmáticas. La distorsión de subendotelio provoca una agregación de plaquetas en la superficie endotelial, con lo que se liberan mitógenos procedentes de plaquetas, tales como el factor de crecimiento derivado de estas plaquetas. La muerte de células alveolares tiene como resultado la acumulación de un lípido celular que puede estimular la fibrosis. Aparece una placa aterosclerótica que estrecha los vasos sanguíneos y que sirve como lugar de formación de trombos, causantes de los infartos al miocardio. Cambios bioquímicos en la célula cardíaca ante anoxia. Cuando disminuye o cesa el aporte sanguíneo a una región del tejido muscular cardíaco por efecto de un cuadro de angina pectoral o de infarto, disminuye o cesa la obtención de ATP a través de la fosforilación oxidativa, afectando necesariamente la vital función cardíaca. Al disminuir el flujo sanguíneo a través de una arteria coronaria, disminuye el aporte de nutrientes y de oxígeno a la zona de tejido irrigada por esa arteria, y la dinámica metabólica de la región afectada cambia de manera muy significativa. En poco tiempo, la ausencia o la baja concentración de oxígeno limitan severamente el catabolismo de ácidos grasos. Al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH2, lo cual determina que estas especies químicas se acumulen en su forma reducida. En concerniente al catabolismo de glucosa, la única parte que puede continuar operando durante la restricción de oxígeno es la glucólisis. La generación de lactato asociada a la glucólisis anaeróbica trae consigo la liberación de hidrogeniones al medio, lo cual determina un efecto acidificante en la zona infartada difícil de neutralizar debido a la estasis a la que se encuentra sometido el flujo sanguíneo. Además de lo lesivo que resultan la restricción energética y el estado acidótico del medio intracelular per se la hiperconcentración de hidrogeniones, induce el intercambio por iones de sodio a través de la membrana celular y, a su vez, el incremento de la concentración intracelular de los iones sodio produce su intercambio por iones de calcio a través de la misma membrana, generando en última instancia una hiperconcentración intracelular de calcio capaz de producir la muerte de la célula. La lactato deshidrogenasa se utiliza para valorar el metabolismo anaeróbico de los carbohidratos y como uno de los indicadores séricos del infarto de miocardio y de las distrofias musculares. Por lo tanto, se encuentra elevada en el paciente debido a que posee dolor en el epigastrio, ateromas en las arterias coronarias y porque no salió bien en su electrocardiograma, aunque este indicador no es tan específico de miocardio, ya que se encuentra en casi todos los tejidos corporales. La aspartato aminotransferasa está en todos los tejidos, pero en altas concentraciones en el hígado, músculo, riñón y corazón. Su aumento se asocia a enfermedades que afectan dichos tejidos, como hepatitis, entre otras. La alanina aminotransferasa se encuentra en todas las células del cuerpo, pero tiene una concentración mayor en el hígado que otros órganos, por lo cual en el caso de este paciente puede orientarnos sobre posibles daños en el hígado. La creatinfosfoquinasa, CPK, está compuesta por dos subunidades, B por el predominio del tejido cerebral y M por el muscular. También tiene tres isoformas, donde la combinación CK-MB, creatinquinasa-MB, se considera más satisfactoria para el diagnóstico de un infarto agudo al miocardio. Las troponinas están localizadas en los miofilamentos cardíacos, la mayoría ubicada en el aparato contráctil. Las enfermedades crónicas del músculo esquelético, el trauma cardíaco, insuficiencia cardíaca, es decir, cualquier daño al miocardio subclínico puede reflejar troponinas elevadas. El paciente tiene elevada concentración debido a los daños ocurridos como los ateromas y la alta concentración de LDL.